Aristócratas, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Durante la semana pasada, algunos de ustedes me pidieron que realizara una serie de videos explicando cómo proteger mi portafolio y cómo hacen los ricos para obtener dinero para comprar acciones cuando el mercado se cae. Básicamente, como ustedes recordarán, la mayoría de la gente que dice que el mejor momento para comprar acciones es cuando el mercado se cae. Pero ¿qué sucede? Tú no sabes nunca cuándo el mercado realmente se va a caer. Por ejemplo, este año muchos indicadores nos dicen que el mercado debería estar cayendo y por el contrario está subiendo. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo va a caer para comprar las acciones? Es prácticamente imposible. Y si nosotros simplemente esperamos, podemos dejar pasar muchas oportunidades. Usemos un ejemplo. Si esperando una caída de mercado hubiésemos esperado a la pandemia con el 2020, hubiésemos entrado a un buen precio, pero si simplemente hubiésemos invertido en dinero en el 2010, para la caída del 2020 igual estaríamos ganando, porque el mercado había subido mucho más de lo que había retrocedido para ese momento. Inclusive con el retroceso, aún estaríamos ganando comparativamente con no haber invertido nada y haber esperado una caída. Por lo que, entonces, ¿de dónde sacan el dinero los ricos? ¿Y cómo puedes proteger tu portafolio ante la eventualidad de una caída? Hoy les voy a mostrar tres formas. La primera que vamos a utilizar es simple y llanamente lo que se conoce como un trailing stop loss. Y se lo voy a mostrar en dos brokers. En este caso con Interactive Brokers y con Robinhood. En el caso de Interactive Brokers, como pueden ver aquí, ustedes se van a montar. Lo ideal es que tengan 100 acciones. Si no las tienen, la cantidad que tengan. El trailing stop loss no necesitas tener múltiplos de 100. Entonces vamos a usar el ejemplo aquí con Tesla. Lo primero que harías sería colocar una orden de venta, pero le vas a cambiar el tipo de orden de límite, que es el que normalmente utilizamos para definir el precio, a stop limitado. Colocas la cantidad de acciones que vas a vender en caso de que toque ese precio. Vas a cambiar lo que se llama el trailing amount. ¿Qué es esto del trailing amount? Es el monto que tú estimarías que va a caer la acción desde donde tú preferirías salir de ella antes de asumir mayores pérdidas. Por lo general yo asumo este precio es en función de cuánto es el precio exacto que yo llevo en beneficios. Vamos a usar un ejemplo. Si yo voy ganándole $200 a una acción, yo pondré un trailing stop loss $50 abajo. Si la acción se cae $50, prefiero tomar el beneficio y salir de ella. Evidentemente, esto tiene sus riesgos. Y aquí el broker, cuando estemos finalizando la operación, te los va a mostrar. Como pueden ver, el broker te dice que una orden de stop, es decir, una orden de mercado stop, es una instrucción para comprar o vender a precio de mercado una vez se alcance el precio detonante. O sea, el precio en el cual tú dices stop, hasta aquí yo pierdo. Sujeta a instrucciones adicionales para el manejo de la simulación. El tipo de órdenes stop concreto que se especificó y otras condiciones de órdenes que se especifique cuando se envíe la orden. Hay que tener en cuenta, te lo dice el mismo broker, que una orden stop no tiene garantizado un precio de negociación específico y podría ejercerse significativamente por debajo del precio actual de mercado. ¿Qué te quiere decir el broker con esto? Cuando tú envías la orden de stop, no necesariamente se va a vender en ese exacto precio, porque puede darse el hecho de que el movimiento se haga en el after hours y no tengas el ejercicio durante el after hours. Tengas un gap bajista durante la noche y termines vendiendo a un precio inferior a este. Pero básicamente esto detiene las pérdidas. Esto no te da ganancias, esto te da detención de pérdidas. Y normalmente funciona si ya tú tienes unas ganancias significativas con una acción porque la tienes por mucho tiempo y quieres detener la posible pérdida. Entonces, para eso yo voy a usar Nvidia. En Nvidia les voy a mostrar en Robinhood cómo se hace este trailing stop loss. Para Nvidia yo tengo 47 acciones que compré un precio promedio de $21.82 y actualmente está cotizando en $123. Sin embargo, Nvidia ha retrocedido en los últimos días ya que ya había alcanzado máximos de $140. O sea, está teniendo un retroceso de aproximadamente unos $17, un 7% aproximadamente, 7-8%. Este es un retroceso significativo. Y yo me temo, como pueden ver, el máximo fue de 140.76, que podría haber emprendido un movimiento bajista si empieza a tener máximos y mínimos descendientes. Si se presenta este escenario, yo no quiero asumir pérdidas, por lo tanto les voy a mostrar diferentes escenarios. El primero que podríamos hacer sería con opciones. Con opciones podríamos hacer un put de bid spread. En este caso, les estaría mostrando un posible escenario. Buscamos un precio, recuerden que yo compré las acciones en $21, 3 veces el precio estaríamos en torno a los 100. Yo compré un put en torno a los 100, $101 aproximadamente, y esto me genera un costo. Yo tengo que pagar por esa protección. Si ustedes sacan cuenta, desde $21 hasta 100 tengo $75 de beneficio por acción. Factor multiplicador de 100 de las opciones es un beneficio bastante significativo.
y yo compraría otro put más abajo, en este caso para financiar parte del costo, por ejemplo, en 90. El máximo beneficio sería de $860 y el máximo costo o lo que yo estaría pagando por esta protección son $240. Si yo tengo un beneficio, es prácticamente el beneficio de 2 acciones para pagarlo como costo de protección y me daría unos $800 de beneficio en caso tal de que la acción se desplomara por debajo de los $100 y me permitiría manejar los costos en este caso. La otra opción que tenemos es simplemente el trailing stop loss que les había mencionado anteriormente. El del trailing stop loss yo coloco aquí en el caso de Robinhood un porcentaje. Ejemplo, el 20%. Sin embargo, como hablamos de $100, vamos a tratar de igualarlo a 100. Entonces sería un 18% del precio actual. Si la acción cae un 18% sobre el precio actual, en ese momento me enviará una orden de mercado para vender las acciones a precio de mercado. Coloco el número de acciones, porque aquí ya no estamos hablando de opciones, es el número de acciones que tengo en el portafolio y envío la orden. A partir de ahora, si la acción cae un 18%, en ese momento me vendería las acciones. En el caso de Interactive, tienes que poner un monto fijo. Y esto lo deberías ir modificando con el tiempo. En la medida que la acción vaya subiendo en el precio rápidamente, tú deberías de ir ajustando ese precio. En el caso de Robinhood, un 18-20% de caída, tendría que ser una caída significativa y podría ser un buen momento para tomar un stop loss y detener las caídas con estas compañías. Entonces ya tienen el ejemplo del trading stop loss en Interactive, el trading stop loss en Robinhood, y tienen un ejemplo de un put debit spread que les ayudaría a amortizar los precios o la caída. Hablando de este put debit spread, es una estrategia bastante interesante, ya que no necesariamente tienes que ejercerlo, no tienes que vender las acciones para recomprarlas más abajo. Simple y llanamente puedes venderlo, tomar el beneficio, dejarlo expirar y tomar el beneficio. Tú puedes tomar, como tú decías, sin necesidad de vender tus acciones y te puedes quedar con ellas. Supongamos el mismo ejemplo que les dije al principio. Si compraste las acciones en el 2010 y en el 2020 no las vendiste a pesar de la caída porque aún tenías beneficios y tenías esta protección te generó efectivo. Y con ese efectivo ahora tenías la oportunidad de comprar las acciones más baratas. Por lo tanto, entonces, si ustedes ven aquí, cuando hablamos de un put debit spread, es una posición en la cual te da beneficios si la acción se cae. Pero el beneficio es limitado. ¿Por qué se ve limitado? Primero, porque tienes un put de venta, un put de compra, que es el que te está dando el beneficio, y un put de protección o un put de venta que te limita el beneficio, pero te financia parte del costo para que esta protección te salga más económica y te genere un beneficio limitado. En el ejemplo anterior, $860 era el beneficio. Esos $860 ante una caída de mercado te da efectivo para comprar acciones. Esa es una de las estrategias que usan los ricos para tener efectivo cuando el mercado se cae. Se llama el put debit spread. El put de protección es lo mismo, pero sin límite hacia abajo. El único límite que tendrías es el valor total de la acción si la acción quiebra. O sea, si la acción quiebra, te cubre todo el costo de bajada y ese dinero lo utilizas para comprar otras acciones. En caso de que la acción caiga un 30, 40, 50% y tú tenías una protección al 20%, te estás ganando 10, 20, 30, 40, 50% de beneficio. Si no tienes interés en vender las acciones, ahora tienes efectivo para comprar más acciones más baratas. Pero esto tiene un costo más elevado, que se llama el put de protección, que simplemente consiste en comprar un put en el precio en el que tú estimes que si cae de allí necesitas protección o necesitas cubrir tu portafolio. Entonces, a partir de allí, no necesariamente te necesitas tener acciones. Por ejemplo, si tú tienes un portafolio muy diversificado en 300, 400 compañías, ETFs, etcétera, 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 ¿cómo le vas a colocar protecciones a cada una de ellas? Se hace bastante difícil, pero puedes englobarlos en una protección global. Por ejemplo, con el SPY, aquí podemos hacer una estrategia que te permita proteger. Ejemplo, tienes un portafolio de $20,000. $20,000. Todo tu portafolio está diversificado en diferentes compañías. ¿Cómo lo protejo? Bueno, hacemos una operación con el SPY. En este caso, una caída mayor al 20%, actualmente está cotizando en $544, un 20% serían unos $100 abajo. Colocaríamos una operación a la mitad. Vamos a colocar la compra de un put en 500 y vendemos un put en 470. Si se da un escenario, evidentemente tenemos que darle un plazo, lo vamos a colocar hasta septiembre. Esto nos generaría un costo de $155. O sea, la protección nos cuesta $155, pero me está protegiendo $2,845. $2,845 en un portafolio de 20,000 en caso de que la acción solo caiga un 20% o menos del 20%. Se están dando cuenta del beneficio y no tengo que vender mis acciones. Me quedo con mi portafolio, no lo toco. Ahora tengo $2,800 habiendo invertido solo $155 en la protección. ¿Con qué financio esto? Muy sencillo.
$155. Si tienes $20,000 en el Standard & Poor's 500, por dar un ejemplo, o en compañías diversificadas, podrías obtener un beneficio de aproximadamente un 4% anual en dividendos. Solo por hablar de dividendos, sin hablar de cover calls u otras estrategias con las cuales puedas generar más flujo de caja. Entonces, el 4% anual estaríamos hablando de unos $800. Si vas a usar 155 por protección cada 3 meses, estaríamos hablando de unos $600 aproximados. Aún así te quedan $200 de beneficios solo hablando de los dividendos sin otras estrategias, más el crecimiento de la acción. Te estás protegiendo ante la eventualidad de que la acción se caiga con fuerza y a pesar de ello, si se cae, tienes más dinero para comprar. Comprar justamente cuando está barato. Ese es el gran secreto de los ricos. Compran las acciones cuando caen y el dinero sale de las protecciones que elaboran cuando la volatilidad está baja y cuando las acciones están subiendo. Espero que esta información les sea de utilidad. Saludos y buenos días.